Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Abraham debe haber tenido sus propias crisis de fe, pero, aun sabiendo que era anciano y su mujer era estéril, creyó en lo que parecía imposible humanamente. Así es la fe. A veces esperamos creer cuando todo es claro y esperable. Sin embargo, cuando lo que nos rodea nos muestra lo imposible, es ahí en donde se juega la fe. Y esto nunca se da sin crisis interna. Comenzamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que limpios de pecados perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham,
En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos caminando y ya muy cercanos al inicio de nuestra Semana Santa, jueves de la quinta semana, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. El Evangelio de Juan, en todos estos días que nos va acompañando, nos fue mostrando, ¿verdad?, a este Jesús, a este hombre que se expone cada vez más, se va exponiendo. Hemos dicho anteriormente que va a llegar hasta la cruz, hasta el patíbulo, va a derramar la sangre. Hablamos de generosidad, hablamos de entrega, hablamos de servicio, hablamos de confrontación, hablamos de Cristo, novedad de vida. Hablamos de un Cristo que pone patas para arriba a todos nuestros proyectos. ¿Se dan cuenta? Es un Juan maravilloso que nos acompaña, es un hombre, es Jesús de Nazaret, que se confronta, no tiene pelos en la lengua de cierta manera,
y se expone, ¿verdad? Se expone cada día más. Lo que llevéis ahora entonces directamente. Nos había dicho, la verdad les hará libres. Esa verdad que tiene que salir de nuestra propia conciencia. Esa verdad que nosotros la decimos, pero ya es cuabógina porque estamos convencidos que es el camino. Y ahora está llegando al punto máximo, cada vez más. Cada vez que nos acercamos más. Este domingo próximo ya es Domingo de Ramos. Este ya es este jueves, ¿verdad?, de la quinta semana. Y así tendrá que incluso Jesús tener que esconderse, tener que correr, o cañé, porque le están por apedrear. Es que Jesús toca muchos intereses, toca nuestros intereses, toca los intereses de los que están en ese momento en el poder. Anda y gusto y vea. Da gusto y le haré poco y llévala. Eso es como un desafiarle poco y mire, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿sabes qué? Vos son corruptos, ¿sabes qué? Vos no estás haciendo bien las cosas. Mira, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Y eso es lo que Jesús al final de cuentas está haciendo con estos poderes religiosos y los poderes también que de cierta manera tenían cierto poder también político. Y tiene que escaparse por eso. Ahora, queda lo segundo, ¿verdad? ¿Cómo se va a realizar este proyecto de Dios? Este es el proyecto de Dios. No podemos simplemente escaparnos y dejar que quede todo a la deriva. Jesús lo va a llevar hasta el final. Jesús se va a comprometer hasta el final. Es un correr, parece, es un quedarse de lado, pero por cierto tiempo nada más, para darle mayor y definitivo cumplimiento al proyecto de Dios. Jesús, que se entrega totalmente en la cruz, después va a ser el llegar al objetivo de lo que Dios está pensando para nosotros, la salvación. Dios que nos salva por medio de su Hijo. San Juan capítulo 3 justamente nos hablaba en este sentido. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único Hijo y lo entrega por nuestra redención. Mirando desde Génesis como el hombre, un buey paitea, lleva toda esa creación, todo lo que Dios nos había regalado para hacer un camino de salvación, para que seamos felices, al querer ser autosuficiente, al querer hacer lo que a nosotros nos gusta, pero Pepe yande yaraje y yande. Bueno, se sabe, ambos un debe ser, y Él está con ustedes, Él les acompaña, Él les ayuda, Él caminará con ustedes. Ciertamente que los judíos, cuando van viendo que Jesús es tan insistente, decíamos al comienzo que Jesús se expone, ¿verdad? Y se expone cada vez más. Ellos le van a cuestionar. Los judíos le dijeron, como escuchamos en el Evangelio, todavía no tiene 50 años y has visto a Abraham. Es decir, buscamos por todas partes cómo no entender el mensaje de salvación. Eso es como decir, yo te muestro, mira, y vos mirá en la puntita de mi dedo, mi uña, ¿verdad? No. Si yo te muestro, mira allá, entonces quiere decir que nosotros dirigimos nuestra mirada mucho más allá. Lo que el Señor está haciendo es justamente hacernos mirar mucho más allá, mirar y entender cuál es nuestra misión como pueblo, como nación, que nosotros mismos entendamos también, yande oía lleva, yande abuitebe, ya es chamba, esa papiña yande yara, la yande estamba, él ya poponan las cosas. Y al final parece que nos encerramos en nosotros mismos. Hasta kunda ya esa cuaya, ¿verdad? Hasta kunda ñamaña sei, ñamaña sei, amoitimo un bur, peja en minte, pese ese utante. Y claro, eso entonces, pues, queridos amigos, nos lleva simplemente a encerrarnos en nuestro egoísmo, en nuestra propia vida. Y eso es lo que nos va presentando. Tan cercanos a la Semana Santa. Y por eso cada vez más entonces, más exigente con nosotros. Entonces, ellos tomaron piedra para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Esto entonces, cuando ya no somos capaces
de confrontarnos cuando ya no tenemos argumentos. Él allá, o sea, a ver la famoso Baretebe. Baretebe. Tomaron piedras para apedrearlo. Pero a Jesús todavía le queda todavía algo. Tiene una misión muy importante todavía que desarrollar. Pero después se entregará en manos de los hombres, como dice la palabra de Dios, por nuestra salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que difunda la buena nueva por todo el mundo y enseñe la esperanza a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Por nuestros pastores, para que estén alimentados por la palabra de Dios y dispuestos a vivenciar la opción preferencial por los pobres, oremos al Señor. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que encuentren en nosotros la generosidad y ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Por los jóvenes que están en los seminarios, para que sientan el llamado de Dios y abran con alegría el don de la vocación, oremos al Señor. Señor, tú que eres la verdad, escúchanos. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad
y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la concédenos la Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que alimentados en la tierra con este sacramento, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.